in order to ensure the security and continuing stability, the Republic will be reorganized into the first galactic empire for a safe and secure society. ¿Cómo están, compatriotas, amigos míos? Les saluda desde la República Socialista Fascista de México, el Feo, y del otro lado de la ciudad, nuestro amigo y compatriota Yudiel. ¿Cómo estás, Yudiel? ¿Qué tal? Saludos, compatriota. Muy bien, gracias. Aquí viendo que con la unión de todos podremos crear un podcast fuerte, un podcast unido. Claro, porque todos somos el podcast y el podcast es el fin final. Los individuos no importan. Ustedes podrán ser reemplazados, pero los líderes, como nosotros, buscaremos quién los reemplace para hacer este podcast fuerte, grande. Importante. Importante, claro, porque el podcast es lo más importante, es todo lo que importa. ¿Cómo estás, Yudiel? ¿Cómo está todo por ahí? Aparte de nublado. Bien, bien, aquí, rezándole a Tlaloc para que no lo llueva hasta en un rato. Esperemos que no nos manches, cumpla. Frente frío en pleno verano, güey. Sí, habráse visto. Pero no hay chido, cambio climático, ¿verdad? ¿Cuál cambio climático? Eso no importa. Que se vaya a la mierda el mundo, güey. Sí. Pero bueno, hoy traemos un temita muy divertido. Bueno, no es divertido para los que estén en esto, pero es divertido verlo desde lejos. Por lo menos para mí. Sí, para todos. Te aseguro que para todos. Pues sí, ahora... Como es divertido ver el 1,000,000% de que estima el FMI en Venezuela y dices, no mames, 1,000,000%, pero obviamente los que están allá adentro dicen, ah, mames, güey. Están de la chingada, güey. Sí, pero recuerda que este régimen lo protege Dios. Claro. Como bien se mostró estos días pasados. Claro. A nuestro queridísimo Maduro lo protege Dios. Sí. Cuando no le abran los pajaritos, lo protege Dios. Claro. Pero bueno, empiézanos a la introducción del tema, por favor. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de un sistema de gobierno. Como sabemos, desde siempre el ser humano ha buscado la forma más efectiva de dominar a su semejante, como puede ser la teocracia, la democracia, la monarquía. Pero del que vamos a hablar hoy, y que es uno de los más antiguos, es la dictadura. ¿Qué es una dictadura? Bueno, esta se puede definir como cuando el poder está concentrado en una sola persona o un grupo reducido. Esto viene como las grandes... ¡Castro! Sí, exactamente. Y así nos podemos seguir todo el programa. Es probable que lo hagamos, de hecho. pero espérame. En Suazilandia, ¿sabías que en Suazilandia hay rey? Me encanta el nombre de ese país, Suazilandia. Eso es monarquía, pero X. Sí, podemos seguir con ejemplos de dictaduras por horas. Sí, eso es lo malo, de que ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Pero esto viene desde la mismísima Roma, donde se elegía a alguien para que gobernara con poder absoluto, así, pero absoluto, no se le podía ni criticar, pero durante únicamente 6 meses, al final de los cuales pues, él regresaba al poder y se dedicaba a otra cosa. De estos el más famoso era uno llamado Cincinato, que tenía su granjita humilde y modesta, y él se dedicaba ahí a arar, a sembrar. Entonces de repente pasó 2 veces que llegaban a pedirle que adoptara el papel de dictador, que así le decían. Él dejaba su arado, dejaba su granja, dejaba sus vacas y se iba a gobernar. Solucionaba el problema y se regresaba. Inclusive no eran nada cortados los romanos, directamente dictador. Sí.
Inclusive, ves que te digo que tenían 6 meses para el puesto. En su primer mandato, resolvió el asunto en 6 días y no se esperó el resto de los meses, sino que directamente regresó el poder y se fue a su granja. Eso es como que el dictador ejemplar. Pero Sí, bueno. un buen dictador. ¿Sabes que no es un dictador en términos modernos cuando le dicen directamente dictador? Sí, no. Aquí ya tiene Siempre otras. se ponen generalísimo, presidencial, cualquiera de esas estupideces. O sea, líder perpetuo, Hijo de Dios. o ¿cómo se llama? Líder vitalicio. Sí, de hecho aquí yo tengo unos ejemplos. Por ejemplo, a Kim Jong-un es el querido líder o el gran dirigente. Muammar el Gaddafi se le conocía como el hermano líder y el guía de la revolución. Había uno que hasta película tiene, que se llamaba Idi Amin en Uganda, que se hacía llamar el conquistador del Imperio Británico y rey de Escocia. Este ya era de los soviéticos. Nicolae Ceausescu de Rumania se hacía llamar el genio de los Cárpatos. Mussolini era el Duce, Hitler era el Führer, que tanto en italiano como en alemán significaban el líder. Y así es. Y por cierto, ahorita tenemos a Xi Jinping, ¿no? Que es primer ministro vitalicio. Sí. O sea, ninguna dictadura. Pero bueno, a los chinos les funciona, pero son chinos. Uh-huh. Sí, pueden poner a otro y nadie va a notar la diferencia. Oh, perdón, se me aprende. Se me salió. Ya ves, y luego dicen que soy yo. Perdón, no podía dejarlo pasar. Ves el balón ahí botando en el área, ¿qué haces? Exactamente. ¿Ves? Soy mala influencia. Sí. Pero bueno. La guía, hay algunos puntos que hay que tener en cuenta para ser un líder fascista, efectivo, contundente y genial aparte. Genial. Okay, primero lo primero. Sí, hay que ser, porque en su momento son geniales esos tipos. Pero primero vamos a ver que el fascismo, definámoslo, porque la gente muchas veces pone, ay sí, los fascistas de Venezuela. No, son socialistas. Es una dictadura socialista y lo que tú quieras, son totalitarismo, pero pues es diferente del fascismo. El fascismo es una ideología donde básicamente el Estado o el podcast lo es todo, y todas las personas tienen que trabajar por y para el Estado, para el bienestar del Estado. Nadie tiene que estar por encima de eso, y por supuesto el líder es el que representa al Estado. Es eso lo que es el fascismo, básicamente. Y ahorita te voy a decir por qué, de dónde toma su nombre el fascismo. El fascismo toma su nombre de... ¡Ah, la madre! Sí, está haciendo lo de vientecito. Bueno, el fascismo toma su nombre de lo que se llaman las fases. En Roma, las fases eran hachas, donde tenían obviamente lo que es el filo del hacha, y pues agarraban varias varas, aproximadamente unas 30 varas, las unían y hacían unos palos pues bastante fuertes, y con esos palos ahí amarraban lo que es el filo del hacha, y a eso se le llamaban fases. De ahí se toma su nombre del fascismo, para simbolizar lo que es la unidad, y la unidad, básicamente la unión hace la fuerza. Ok, y aunque se rompiera una, no importa, porque pues todos están unidos. De ahí más o menos te das cuenta de que no va a importar mucho lo que es el individuo. El individuo no va a importar mucho en ese sistema. Ok, otro punto que necesitamos es ser totalitarios. Básicamente tenemos que eliminar a todos nuestros enemigos. Los otros partidos hay que erradicarlos totalmente. No hay lugar para partidos competidores en nuestro sistema fascista. Nuestro poder tiene que ser prácticamente ilimitado, como ya lo decías, como los romanos. Otro punto es que tenemos que abolir el liberalismo.
precisamente eso, la libertad del individuo no importa. Si tenemos que matar a nuestros compatriotas para el bien del Estado, los matamos, y hay que meterle esa ideología a los niños, a todos, a sangre. Desde pequeños hay que educarlos para que sepan que el fin último es el Estado. Otro punto es que hay que ser anticapitalista. O sea, tú y yo no entramos en el fascismo para nada. Sí, no. Ok, nada. Esos horribles banqueros, los horribles comerciantes, todos esos no benefician en nada al Estado. El libre comercio no es bueno, el Estado es bueno. Grábense eso en la cabeza. Y el Estado es el que va a controlar la economía, y el Estado es el que va a hacer funcionar bien la economía. Aunque sabemos que eso no es cierto. Y con el punto anterior, hay que ser corporativista. El partido, que básicamente es el único partido que hay, va a ser el que va a dictar todas las directrices en las que va en el gobierno y la patria. Porque eso va a ser bien a la patria, porque nada más tenemos un solo camino. El que el líder nos muestre. Exactamente, el líder y todo. No vamos a permitir lo que es disentir o cuestionar al Estado. Eso no cabe en este modelo. Castigar brutalmente toda insubordinación. Con uno de los puntos anteriores, eso queda bastante eliminado, ya que eliminamos a todos nuestros competidores políticos, otros partidos, opositores. Y otro punto importante también es que hay que ser militar al 100%. Hay que tener una estructura muy militar, muy castrense. En las aulas se van a enseñar ese tipo de disciplina muy férrea. Y no tenemos que olvidar que tenemos que tener nuestros grupos paramilitares, porque siempre va a surgir alguna fruta podrida que va a querer influenciar a nuestros pobres niños con esas ideas horribles de libertad y capitalismo y democracia. Eso no podemos permitirlo. Para eso necesitamos nuestros grupos paramilitares. Eso es del diablo. Sí, eso es del diablo, por supuesto. Obviamente también tenemos que usar a la iglesia para darle algo de sustento a esto, un margen de credibilidad, de que Dios está con nosotros y Dios favorece a nuestra patria, por supuesto. Y hablando de patria, hay que ser ultranacionalista. O sea, nosotros no estamos viendo, no vemos a los ultranacionalistas como antes. O sea, antes era, pero por potencia 1000. O sea, nosotros, no sé, mexicanos somos los mejores, los gringos nos las pelan, esos pinches sudacas, perdón si nos escuchan sudacas. Es una expresión, nada más. Es una expresión, pues. Sí, o sea, nosotros somos los mejores, todos los demás son inferiores. Otro punto muy importante también es que no debemos olvidar a controlar los medios. En cuanto lleguemos al poder, hay que tomar el control de la radio, la prensa, la televisión, de prácticamente todos los medios que podamos, o los que haya, básicamente, porque ahí vamos a difundir todos nuestros ideales, nuestros logros. Vamos a hacer que nuestra sociedad pinte como que es, no sé, Venezuela en sus buenos tiempos. O sea, hace como 10 años. Más, ¿no? Bueno, no, como 10 años, güey. Ya me se me echa eterno. Como 10, 12 años, güey. Sí, o sea, para ellos se les hace una eternidad, pero realmente no tiene mucho que estaban gritando a los cuatro vientos que PDVSA iba bien y todo. Y el último, uno de los últimos puntos, pero uno de los más importantes también, el culto a la personalidad del líder. El líder es nuestro Tlatoani, nuestro bañado por
por Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y todos los demás dioses, es el que nos va a llevar al bienestar, nos va a conducir por el camino de la prosperidad y todo. Ok. Obviamente no estamos hablando de Peña Nieto, por supuesto. Que ya va de salida, Sí, Ay, afortunadamente. pero no se te hace eterno, güey. Sí, Estamos en agosto, falta septiembre, octubre, noviembre. Su madre, güey. Así, un rato. Pero todo bueno, lo que pueda pasar de aquí entonces. sí, ya algunos meses que nos faltan. Pero bueno, vamos a hablar de quien inspiró todos los puntos anteriores de esta fabulosa guía para ser un fascista. Y se necesita ser una persona muy, muy, muy especial para ser un líder fascista. Vamos a hablar de Benito Amilcare Andrea Mussolini, así con acento italiano todo culero. Todo de Televisa. Sí, sí, todo de Televisa, perdón, no hablo con mucho italiano. Debí preguntarle a Arafli o a alguien que sepa bien italiano para... Ay, te preguntarles aquí, pero chingada madre. Bueno, el chiste es que vamos a hablar de este señor tan carismático. Había una vez en Italia un joven fuerte, mujeriego, ultrapatriota y con una labia increíble, y tenía el sueño de hacer una Italia, pero una Italia como un nuevo imperio romano. Ese era Benito Mussolini, del que no creo que vamos a hablar mucho, porque la vida de Mussolini es gigantesca. Nació en Predapio el 29 de julio de 1883. Participó en la Primera Guerra Mundial y ya regresa, obviamente militar destacado. Lo que pasó con Mussolini fue que al final de la Primera Guerra Mundial había un descontento general en Italia, y regresando en 1919 él crea a los Fasci Italiani di Combattimento, o sea, a los fases, como habíamos dicho antes, italianos de combate, que fueron el núcleo del partido fascista. Esto fue en 1919, y en octubre de 1922 pasa lo que se llama la Marcha sobre Roma. Aprovechando esos momentos de inconformidad y sus grandes discursos de Mussolini, movilizaron a miles de fascistas con su famoso uniforme bastante conocido, sus camisas negras. Lo que pasó fue que en ese momento el rey Víctor Manuel III era un inútil y no escuchó a sus consejeros de poner el lugar en sitio. Y lo que pasó fue que para el 29 de octubre, fíjate qué rápido fue, ¿qué dijimos? De octubre. De octubre, ajá. Sí, inició en octubre. Y para el 29 de ese mismo mes ya Mussolini era primer ministro. Lo nombraron primer ministro el inútil Víctor Víctor Manuel, que tiene nombre de cantante. Víctor Manuel III, el inútil ese. Como digo, este tipo daba unos discursos excelentes. Si tienen chance de verlos, véanlos, porque sobre todo si dan charlas o van a hacer alguna charla motivacional, está muy padre. O sea, el tipo sabía mover a la gente y sabía darles un personaje a quien seguir. O sea, tenía carisma, un carisma innegable. El año siguiente hubo unas elecciones truchas con algunas leyes torcidas. Básicamente, si ganaban el 25%, con el 25% de los votos, podía tener 2/3 partes del Senado. Wow. O sea, sí. O sea, no mames. Qué bajos estándares. Sí, o sea, pero pues todas esas leyes las cambió Mussolini en el 23. Pero bueno, como te imaginarás, hubo un montón de oposición y algunos politiquillos muertos por ahí eliminados. Sello de Mussolini. Agarra y sello de Mussolini. Aunque hubo oposición, conservó el poder y después inició su plan malvado.
precisamente todos los puntos que estamos nombrando anteriormente. Todos esos puntos Mussolini los ejecutó casi a la perfección. Parece un plan malvado de esos de televisión y todo, pero no, la verdad es que no era ningún idiota Mussolini. Fíjate, del 23 al 25, que llegó a ser básicamente el líder indiscutible de Italia, suprimió a los partidos políticos, suprimió a los sindicatos, la libertad de prensa fue básicamente borrada, y así es como se debe iniciar un líder Mussolini. Un líder fascista. Sí, exactamente. Y bueno, hubo muchas cosas en el gobierno de Mussolini, como por ejemplo lo que es la admiración de Hitler, que de hecho le escribió una carta cuando recién iniciaba, que 8 años después el chingado Hitler conoció a su ídolo Mussolini, porque era su ídolo. Fíjate, eso es difícil de creer, que Hitler tuviera un ídolo. Sí, de hecho, cuando Mussolini conoció por primera vez a Hitler, dijo, nah, pues es un chaparrito payaso. O sea, no lo impresionó realmente. Aunque, ¿sabes qué? Cuando fue Mussolini a Alemania, a Berlín, obviamente Hitler, como era su ídolo, hizo todo lo posible para impresionarlo. Y de hecho, Mussolini se fue súper impresionado con los desfiles militares y todo lo que había en Alemania, pero no se había dado cuenta de una cosa, de que en el aspecto militar y social ya lo estaba superando su alumno. Porque de hecho Hitler le decía a Mussolini maestro, el maestro Mussolini. Fíjate. Como te digo, esto es, como te dije al principio, esto parece historia de los Sith, donde el alumno tiene que superar al maestro y asesinarlo. Y al final, pues bueno, sí, Mussolini terminó siendo un títere de Hitler, y así terminó trató de escaparse con como te digo, era bien mujeriego, y trató de escaparse al final de la guerra en 1945 junto a una de sus amantes, pero nada, no, ni siquiera llegaron a la frontera suiza. Lo reconocieron en un camión vestido como de nazi, y ya te conozco, el Duce, bájese, y pues valió. Debe de haber pensado, no debí de haber puesto mi foto en tantas partes. Es que eres irreconocible. ¿Sí bien disfrazado? No, era no irreconocible. ¿Cuál es la otra palabra? ¿Inconfundible? Inconfundible. O sea, si ustedes ven fotos de Benito Mussolini, el tipo es una cara cuadrada, gran barbilla, ojos penetrantes, o sea, no lo vas a, aunque esté viejo, no vas a confundirlo. Es inconfundible el tipo. Y el tipo siempre se mostró como muy atlético, siempre ¿cómo se llama? Siempre caminando, siempre fuerte, si podía se quitaba lo que es su uniforme, como Putin, para mostrar pectorales, mostrar fuerza, ese pecho peludo de hombre. Te mando una foto y dije, no mames, es chingado Putin, güey. Ya empezó a llover. No importa, no se escucha tanto, ¿sí? Un poco. Si escuchan mucha lluvia es porque como estamos cerca de la ventana, por eso se escucha tanto. Pero bueno, ese es Mussolini a grandes rasgos, rapidísimo, porque digo, si hablamos de Mussolini vamos a tener que hacer un podcast de 3 horas. Sí. Y tú nos traes otro tipo, ¿no? Sí, yo traigo todo lo opuesto de Mussolini. Yo traigo un dictador poco conocido, bastante callado, bastante reservado, que pues mucha gente ni siquiera sabía que existía.
Estamos hablando de Antonio de Oliveira Salazar, quien fue dictador en Portugal. Este señor nació en 1889 en una familia de campesinos. Para 1905 se metió al seminario, pero se dio cuenta de que pues eso no era lo que él quería realmente. Aunque esas enseñanzas que adquirió ahí siempre las llevó consigo a lo largo de toda su vida. Ya para 1914 se tituló en Derecho y se doctoró en Economía y Finanzas. Y se comenzó a involucrar en diferentes movimientos procatólicos. Se volvió catedrático y empezó a escribir artículos y dar conferencias. ¿Y por qué no se metió a lo que estudió? A, no sé, de abogado o de economista o de contador o algo. Eso fue después. De hecho era bastante bueno. En ese entonces había habido un golpe militar para derrocar a la Primera República y se instauró lo que se llegó a conocer como la dictadura nacional, quienes nombraron a Salazar ministro de Finanzas. Él exigió total libertad, de que sí mucha dictadura, pero aquí se hace lo que yo digo. Como no se le cumplió, duró 2 semanas y se regresó a dar clases, porque no le cumplieron. Ya para... O sea, ¿hubiera sido un buen ministro de finanzas? ¿Mande? Hubiera sido un buen ministro de finanzas. Sí, de hecho lo fue. Más adelante, en 1928, se eligió al presidente Antonio Carmona, quien lo vuelve a llamar al ministerio y esta vez sí le dio total libertad. Este Salazar empezó a imponer un régimen de austeridad y un riguroso control de cuentas, recortó gastos y logró lo que parecía imposible, que es que dejó atrás el déficit que venía arrastrando a su país y con esto obtuvo un prestigio impresionante. Oye, ¿no podemos decirle a Obrador que nos traiga un Salazar también de ministro de Finanzas? Pues sí, de hecho algunas de las características serían bastante útiles. Mucha austeridad. Eso me gusta. Sí. Eso me gusta. Entonces, como Salazar empezó a ganar prestigio por esto, pues empezó a ser indispensable. El presidente le consultaba todo. Y al estar muy dispersa toda la oposición al régimen, Salazar creó lo que se llegó a conocer como la Unión Nacional, que no era propiamente un partido, sino que era un movimiento político, algo que no tenía una ideología propia, sino que se dedicó a aglutinar intereses de todos aquellos que quisieran servir a la patria y ganar en el proceso, y que eventualmente se convirtió en un partido único. Cualquier semejanza con el PRI es mera coincidencia. Es lo que te iba a decir, eso me suena muy conocido. Sí, recuerda que la historia siempre se repite. Ya para 1932 asumió el cargo de primer ministro y estableció una nueva constitución que le iba a dar poderes extraordinarios y creó lo que se conoció como el Estado Novo o Estado Nuevo. ¿No has dicho de dónde era Antonio de Oliveira Salazar, verdad? Sí mencioné, es de Portugal. El lema No. ¿Perdón? Sí, es que como no lo pusiste antes, dije, oye, ¿de dónde es? No lo conozco, es bastante desconocido. Sí, bastante. Pero bueno, de este, entre comillas, partido, el lema era Dios, patria y familia. Estaba muy limitado por la moral católica y ahí la palabra de Salazar era la ley. Tenía control absoluto sobre las cámaras, lo que siempre tuvo unanimidad, de modo que pudo hacer lo que siempre quiso. A los ojos del pueblo se le mostraba como un jefe paternal, tranquilo, austero, que decía que se había casado con su patria, ya que nunca se casó con ninguna mujer, aunque sí tuvo varias amantes. Pero él daba esa impresión de ser un tipo, haz de cuenta, un sacerdote que sabía de economía y que gobernaba. Entonces era algo muy, totalmente lo opuesto de Mussolini. Con la Iglesia Católica estableció algo llamado el Concordato de 1940, donde la Iglesia obtuvo muchísimos privilegios a cambio de su total apoyo al régimen.
Se censuró a todos los medios que estuvieran en contra de la moral y las buenas costumbres. Estableció su propia policía que se llamaba la PIDE, que pues, se dedicó como buena dictadura a torturar y apresar a todos los disidentes. E incluso llegó a tener también ahí algunos campos de concentración. Y también una organización paramilitar que se llamaba la Legión Portuguesa, cuyo principal objetivo era defender a la patria de los comunistas. Era bastante era bastante anti Mussolini. Sí, bastante, todo lo opuesto. Su proyecto nacionalista y colonial era muy muy fuerte. Quería que el gobierno portugués tuviera grandes extensiones de terreno fuera de sus fronteras y que se esparciera por todo el mundo. Y esto a la larga pues le traería problemas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue muy 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 inteligente, ya que mantuvo una política de neutralidad. Y aunque tenía convenios con Franco, que en gran parte le ayudaron a ganar la guerra civil en España, también proveía de materias primas a los aliados, se llevaba bien con Hitler, o sea, jugó para los dos lados, a los dos les vendió, se enriqueció con ambos bandos, inclusive permitió que los aliados establecieran una base en una de sus islas, la isla de las Azores. Ah, pues no era nada tonto, ¿eh? No, te digo que bastante inteligente. Y por eso cuando terminó la guerra, los aliados, los ganadores, no lo vieron como un enemigo, porque pues les había ayudado. Aunque él fueron dos líderes nacionales que enviaron un telegrama a Alemania cuando murió Hitler, un telegrama de pésame. Él fue uno, el otro fue un africano, ahorita no me acuerdo quién. Pero pues a pesar de eso, pues no se le tocó, no se le hizo nada, se le dejó que siguiera con su régimen. Y así siguió durante años y años. Sus colonias en Guinea, Angola y Mozambique poco a poco empezaron a pelear por su independencia, a pesar de que pues ya después de la Segunda Guerra Mundial pues la tendencia era pues que todas las colonias se fueran dejando, todos fueran obteniendo su independencia, ya que pues no había mucho dinero para mantener a estas colonias. Pero y esos africanos malagradecidos, no te digo. Pero todo lo que se había ganado Portugal en esta Segunda Guerra Mundial, poco a poco lo fue perdiendo por este afán de mantener a sus colonias. Como todos viendo que las demás están obteniendo su libertad una por uno, pues estos también quieren. Y si no se las dan por las buenas, pues empiezan a hacerlo por las malas. Empieza a haber guerrillas, movimientos separatistas, y pues esto obligó al Estado portugués a tener que estar enviando soldados, estar enviando gente a que mantuviera esas colonias. Y esto fue algo de lo que a la larga pues le trajo el fin de su régimen. Ahora el régimen lo sobrevivió a él, ya que en 1968, fíjate cuántos años van. Oye, no manches, es un montón, güey. Desde 1932 que asumió el cargo de primer ministro hasta 1968 que estuvo gobernando, se dejó caer en una silla, así ya sabes, de que llegas cansado y te dejas caer en la silla, pero esta se rompió y se golpeó en la cabeza. ¿Cómo? ¿Mandé? ¿Así? ¿Cómo así ya? Sí, llegó, se sentó, la silla se rompió y se golpeó. No se murió inmediatamente, sino que simplemente se dijo que estaba enfermo. Inclusive durante un mes, algo así, todavía los periódicos y las estaciones de radio seguían dando noticias como si él siguiera gobernando, aunque ya no. Después se nombró a alguien llamado Marcelo Caetano para que asumiera el poder, pero no se le dijo a Salazar, ya que él siguió pensando hasta que murió que él seguía gobernando. Bueno, pues es que ya estaba viejito, tenían que darle, sí, dale al viejito que le damos el avión, le damos los informes, que firme papeles falsos y así. Ajá.
Sí, esto me recuerda a Santa Ana, que ya viejo, la esposa le contrataba actores para que simularan ser emisarios y ministros y que vinieran a consultarlo y así. Pero pues ya, todo bien fingido nada que para ver. que el viejito se muriera en paz. Ajá. Y él pues ya murió finalmente en 1970. Marcelo Caetano siguió con la inercia, a pesar de que tenía fama de progresista, pues no cambió nada, sino que al contrario, pues siguió persiguiendo cualquier intento de sedición o de cambio. Empezó a haber soldados generales, como el general Antonio de Espíndola y varios de sus subalternos, que empezaron a manifestar públicamente que la mejor opción era dejar las colonias, que ya no querían ir a pelear a un país perdido en África, a una isla perdida del Caribe, y regresar muertos, que ellos pues querían vivir en su país y llevarlo a la cima otra vez, porque pues todas estas guerras coloniales pues, los habían empobrecido nuevamente. Yo estoy con el general, porque si ves que una colonia te está dando más problemas de los beneficios que te puede dar, digo, ya déjalo por la paz, aunque eso signifique que pierdes las colonias. Es como me pasa en StarCraft, que por ejemplo estás peleando por una isla de recursos, pero la isla de recursos está costando mucho más tropas y recursos de los que podrías sacar aparte el tiempo, y pues nada, como que pues lo dejamos por la paz, sacamos todo lo que podemos de ahí y ya vámonos al diablo. Sí, y esto fue algo de lo malo de Salazar, de que no se adaptó a los tiempos, sino que él siguió con la misma fórmula que le dio éxito. No pensó en cambiarla, y a los que le sugerían cambiarla pues los castigaba. Entonces, por cierto, general, voy a sacar todo el ruido de la lluvia en la edición. Voy a tratar de que sea lo menos posible, porque así está cabrón. Sí, ya se escucha muy fuerte, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, estas palabras y estas acciones del general Espíndola y de los suyos habían planeado que el 16 de marzo se iba a ver un levantamiento, una revolución que iba a marchar sobre Lisboa, pero pues ese mismo día se los aplacaron. Y esto ocasionó que el régimen militar fuera más agresivo contra los militares, empezaron a espiarlos y a arrestar a varios sospechosos. Por lo que los militares que quedaban pues decidieron por una acción rápida, directa y que no llevara más tiempo ni derramamiento de sangre. El plan era que el 24 de abril se iba a transmitir una canción llamada, perdón por mi portugués, E Depoado a Deu, de Paulo de Carvalho, que había representado a Portugal en Eurovisión. Esto fue a las 22:55, que era la señal para que las tropas empezaran a preparar. A ver, ¿me estás diciendo que Eurovisión es tan viejo? Sí, bastante. Wow. No sé desde qué año sea, pero pues fíjate, en esos años ya estaba. Estamos hablando aquí del 74. Sí, exactamente. No manches, sí, ya llovió. Sí. Ahora, la señal para avanzar, ya para desencadenar la revolución, era otra canción, que esta la escuché y me gustó un buen, que se llama Grando la Vila Morena. Esta se transmitió a las 0:25 del día 25 de abril. Esta canción estaba prohibida por el régimen, ya que era una canción con tintes comunistas, así de que todos seremos hermanos, todos tendremos todos juntos estaremos bien y cosas así. Está muy buena la canción. Les recomiendo que la busquen. Esta era la señal para avanzar ya sobre Lisboa, tomar los diversos puestos militares. Y así lo hicieron. En pocas horas, la mayoría de la milicia se había adherido al golpe. Inclusive los que no estaban planeados, dejaron a sus mandos que les ordenaban responder, atacar. No lo hicieron, sino que dejaron sus cuarteles y se unieron a los rebeldes. De hecho, se reporta que únicamente hubo 4 muertos y decenas de heridos, pero estos eran civiles que estaban protestando frente a la sede de la policía secreta, que ellos sí quisieron responder
ellos sí quisieron atacar, responder a esta revolución y fueron los que atacaron, pero solamente fueron 4 muertos. Los soldados tomaron control de la situación rápidamente y pidieron a la población que se mantuviera en la seguridad de sus casas. Pero la gente... Pero si era policía secreta, ¿por qué sabían dónde estaba? Porque tenían su sede. Eso es curioso. Una policía secreta no puede secreta. tener una sede. Entonces quita todo el propósito de que sea una policía secreta. No es secreta, era policía no secreta. Cuartel secreto del Lex Luthor. Algo así. Pones una tremenda Lex en tu edificio, claro. Sí. Dientes. Eran otros tiempos. Pero entonces, aunque se les pidió a la gente que no saliera, pues la gente salió en masa a apoyar a estos soldados sublevados. Y hubo un hecho muy simbólico, ya que había una camarera que se llamaba Celeste Caeiro, que iba regresando a su casa a esas horas de la mañana con varios paquetes de flores que eran claveles, que era la flor de la temporada, ya que en el restaurante donde ella trabajaba iba a haber un banquete y estas flores iban a ser para adornar, pero en vista de la situación, de los rumores que había, pues no se llevó a cabo el banquete, entonces pues, se regresó con todas sus flores. Un soldado, ella se acercó a un tanque que había ahí a preguntarle a un soldado que qué estaba pasando. Ya le dijo que estaban haciendo la revolución, que regresara a su casa, nada más que si antes no tendría un cigarro que les regalara. Ella no tenía, pero les dio una flor de las que llevaba. El soldado tomó la flor y la metió en el cañón de su fusil. Esto me suena muy conocido. ¿Muy qué? Me suena muy conocido. Sí, de hecho, unos años antes, en el verano del 68, fue muy común. Pero aquí sí fue de verdad. No, fueron los mismos soldados los que lo hicieron. Todos los demás soldados que estaban alrededor, que vieron lo que hizo este soldado, pues empezaron a hacer lo mismo. Entonces esta señora pues repartió todas las flores que llevaba. Y esto se fue replicando en toda la ciudad. Como era la flor de la temporada, pues era muy muy común que por todos lados hubiera claveles. Entonces así se llenaron las calles, soldados con claveles en el cañón del fusil, civiles con claveles en la solapa, en el sombrero, en el cabello, las mujeres. Y pues fue tan notorio, tan grande esto, que a esta revolución, así se le llama, la revolución de los claveles. Como Pokémon Go, cuando todos andan con sus celulares cazando Pokémon, y fue una revolución del Pokémon Go, más o menos así. Ándale, más o menos, algo así. Y se paraba el tráfico para cazar Pokémon legendarios. Sí. Encontré un Raichu y todos vamos. Sí. Entonces para las 4 ya Caetano se rinde, ve que del ejército no va a obtener ningún apoyo y partió al exilio y acabó en Brasil. El general Espíndola y algunos otros asumieron el control del país en algo que se llamó la Junta de Salvación Nacional. Se liberó a todos los presos políticos, se empezó a dar órdenes para repatriar a todos los soldados y civiles que se mantenían en las colonias. Y algo importante es que esta junta militar no mantuvo el poder, sino que ahí empezó el llamado proceso revolucionario en curso, donde entre los diferentes partidos que existían en la clandestinidad, ya sean de izquierda o de derecha, empezaron a competir por el poder. Durante 2 años hubo 5 gobiernos provisionales, hubo un intento de golpe de estado por parte de la derecha, que fracasó, otro intento de golpe de estado por parte de los comunistas, pero ya a finales de 1975 ya el país se estabiliza y finalmente para 1976 ya se consolida la democracia. Y pues esto... Y ahora tenemos un Portugal donde las drogas son legales y puedes meterte cocaína hasta por las orejas. Y qué bonito Portugal. Sí, de hecho ahorita tienen muchos problemas, aunque no hay un partido, no hay algo así como seguidores de Salazar que quieran volver a instaurar las políticas como en España, por ejemplo, que todavía existen los franquistas. En Portugal no, en Portugal todo el movimiento se acabó con esta revolución de los claveles.
inclusive actualmente que están pasando por una crisis económica muy muy fuerte. Estaba viendo un video de que el primer ministro estaba dando un discurso ante el Senado. El Senado empezó a cantar la canción de Grando la Vila Morena como una forma de protesta contra las políticas que tienen ahora. ¡Qué chido! Sí, voy a buscar esa canción. Sí, está bueno. Está muy interesante. Ahora, yo llegué a esto, a conocer a este Salazar, gracias a un libro que se llama Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi, que pues narra cómo vivía la gente en ese entonces. Que pues sí era una dictadura, había terror, no tan fuerte como en España, como en Alemania, pero sí había grandes cosas. Esa es la historia de un periodista que pues él vive tranquilo, vive su vida, no se mete en problemas, publica lo que le dicen que publique y sin problemas. Pero eventualmente se ve inmiscuido con algunos opositores y pues poco a poco se va cayendo en la desobediencia hasta que al final pues ya se atreve a hacer un artículo en contra del régimen y se las arregla para que sea publicado. Es muy muy recomendable, les recomiendo que lo busquen. Eso está difícil, ¿no? Publicar en contra del régimen cuando está el régimen activo. Ah, no, pero bueno, no te voy a decir el final. Bueno, para que lo lean. Y fíjate que escuchando lo que comentabas de Mussolini, también me vino a la mente otro libro que se llama La rama de la reina Loana, de Umberto Eco. En te narra en gran parte la época del fascismo italiano, pero desde los ojos de un niño. Lo que mencionabas de la educación y cómo desde chicos les inculcan todo este aparato militar, ahí se ve muy muy claro. Trata de un señor que tiene un accidente y pierde la memoria. Recuerda todo lo que leyó, todo lo que vio, toda la memoria cultural, digamos, pero no recuerda nada de sí mismo. Entonces se va a la casa de su infancia, donde encuentra libros, revistas, discos, y a través de eso va reconstruyendo su memoria. También es muy muy recomendable, La llama de la reina Loana, de Umberto Eco, por si quieren saber cómo era la vida en la época fascista. La época fascista debió ser para los ultranacionalistas, fíjate que les llama mucho eso. De hecho, veo que en Italia hay algunos seguidores de Mussolini, fans de Mussolini, pero igual que son fascistas y sí se les puede considerar fascistas, pero realmente son la minoría. Yo creo que ya es una sociedad muy democrática y muy muy europea, muy capitalista, y vamos. Sí, ya muy metidos en lo que es la Unión Europea. Sí, eso del socialismo, el fascismo, el totalitarismo, ven que no les funciona. Las dictaduras como que pueden funcionar al principio, pero al final mira en dónde han quedado. O sea, por ejemplo, ahorita están, como te digo, en China, en ese tipo de dictadura capitalista rara, pero igual depende de la cultura, porque pues ellos siempre han estado acostumbrados a estar bajo alguna dinastía, bajo algún emperador, y pues son chinos, como los japoneses ya conocen ese tipo de vida. Pero por ejemplo, como vemos, por ejemplo, los italianos viniendo de la República Romana, luego el Imperio, reyes, o sea, han experimentado con todo. Y creo que el fascismo, el socialismo, pintan muy bien en papel, pero en la práctica simplemente no se dan. Sí, pues como todo régimen. De hecho, como decía Churchill, que es como lo puse aquí en el título del guión, que la democracia es el peor sistema de gobierno inventado por el hombre, con excepción de todos los demás. Pues sí. La democracia, sea como sea, pues nos ha llevado hasta donde estamos, y por muy malo que sea,
no, nosotros ya no podemos depender de esa idea bonita del rey filósofo de Platón, que va a gobernar un solo hombre, pero ese hombre va a ser super sabio y nos va a llegar a la prosperidad. No, pues eso eso no funciona. O sea, muy pocas veces se ha dado el rey filósofo, como por ejemplo, ¿te acuerdas de Gustavo Adolfo? Sí, que claro. Terminó en Alemania con una bala en la cabeza. Uh-huh. O sea, y aunque les fue muy bien en el principio, siempre hay algo que impide que esas personas permanezcan mucho en el poder o que lleguen directamente al poder, por el mismo sistema que tenemos. Sí, siempre algo empieza a caérseles, a fallar. Sí. ¿Qué otro rey filósofo se te ocurre? Mao Zedong, no. ¿Quién? Mao Zedong. Ese era más filósofo que rey. ¿Qué otros reyes filósofos podemos no sé, es que son como super contados, ¿no? Sí, no es fácil. Uno que se me ocurre fue Marco Aurelio. Ándale. O sea, es un buen ejemplo de un rey filósofo efectivo. Y aunque sí, yo o el mismo ¿cómo se llama? Pedro el Grande, ¿qué tal? También puede ser, pero ¿sabes quién? El primer emperador romano. Claudio. Okay, Claudio, okay. que llegó haciendo pues en la tortilla lo dijeron. Llegó haciendo 2 caras y después se convirtió en Harvey Dent, que fue al final terminó regresando a 2 caras, pero en su modo Harvey Dent funcionó súper bien. Sí, escuchen la tortulia. Siempre se los diremos. Sí. Para que sepan por qué Harvey Dent. Y porque Calígula es el Joker, que me encantó eso. Sí. De hecho también tienen una serie de dictadores latinoamericanos muy muy buena, muy recomendable. Pero esos son ya dictadores, región 4, no son nada como Mussolini, güey. No, pero son pintorescos. Entre los latinoamericanos y los africanos, no sé cuáles sean más más pintorescos. Fíjate que eso me gustaría saber, quiénes podrían ser más más extravagantes. Sí, es un buen tiro. Pero recuerda que también de este lado del charco tenemos a Papa Doc, a François Duvalier. Sí, Papa Doc. El chivo, ¿cómo se llamaba el chivo? No me acuerdo. Era dictador el chivo. ¿Cómo se llamaba Rafael Leónidas Trujillo. Ándale. Leónidas. Ese también era un impresentable. Pero fíjate que, por ejemplo, todos estos tipos tienen algo en común que les noto. Sobre todo en su personalidad, que tienen mucho carisma. Uh-huh. Sí, o sea, el carisma de un dictador, porque no llegan a ser dictadores sin tener carisma. Sí. Sí, son brutales y todo lo que tú quieras, pero yo creo que son son personas con las que te tomarías una cerveza muy divertido. Pues sí, algunos, otros son muy impresionantes. Por ejemplo, con Mussolini no siento que me relajaría. O con Putin. No, pero Putin es la onda. No, sí, pero o sea, nada más que digas algo inapropiado y que te voltee a ver así de reojo, así de que no, ya estoy muerto. ¿Por qué? Pues porque él ¿te da esa impresión, el Putin? Emperador, él es el zar, él puede hacer lo que quiera. A ver, pero Putin tiene onda. Sí, pero yo no estaría a gusto con él, así muy... estaría pendiente de cada palabra, de que no vaya a decir algo mínimamente inapropiado, algo que lo pueda hacer enojar. Es a lo que me refiero. Bueno, sí, también tenemos que tener en cuenta de que Putin es un ex KGB y da la impresión de que te puede romper la cara si lo haces enojar. Uh-huh. Con la mirada. Sus guardias necesitan guardias
contra el mismo Putin. Sí. Es como, ¿ya viste los guardias de Jason Momoa que parecen bastante chaparritos junto a él? No los he visto. ¿No has visto una imagen donde están pues los guardaespaldas de Jason Momoa, que es un tipo grandote, fuerte, y los tipos están igual trajeados con su chicharito, y está Jason Momoa así grandote y fortachón? Los otros güeyes como que no se ven tan imponentes. Se me hace así Putin. Sí. Sí, así debe de ser. Pero bueno, sí. Bueno, vamos con las fuentes. Espero que no les moleste mucho el sonido de la lluvia. Como ya dije, voy a tratar de quitarlo en la edición. Las fuentes es www.laizquierdadiario.com. Otra fuente, www.lavanguardia.com. De la dictadura a la democracia, de Gene Sharp. freedomhouse.org. Esa página es interesante. Déjame hacer una acotación. ¿Sí? Esta es un organismo, una organización no gubernamental que se dedica a investigar en el mundo cuáles son los países o estados que están más cerca de una dictadura. Entonces cada año sacan ahí su lista de cuáles son los países que más en riesgo, y pues es interesante echarle un ojo de vez en cuando para ver cómo vamos. Mira, de hecho estoy viendo una noticia. China, líder global en prisioneros políticos. Oh, qué raro, ¿no? Sí, sorpresa. Oh, sorpresa. Bueno, otra fuente, clasesdehistoria.com. Algunos documentales, Documaster, la evolución del mal, Mussolini, el fascismo en color, surgimiento, auge y caída de Benito Mussolini. Y también busqué una web italiana, pero no la voy a poner en la fuente porque te digo que no tomé mucho de eso porque no entiendo italiano y Google Translate traduce del carajo. Y por supuesto la siempre efectiva Wikipedia, que más que nada lo usamos, no lo usamos tanto. Como no hacemos copy paste de esto. Sí, no, agarramos ahí cosas generales. Sí, muy, muy generales. Que luego contrastamos con otras fuentes. Sí. Sí, que afortunadamente la mayoría de las fuentes de Wikipedia se pueden contrastar. Uh-huh. Y la película de V for Vendetta. Película cómic. La película está buena, pero el cómic es mejor. Sí, yo sé. Justamente el régimen inglés en ese cómic es un régimen fascista, tal cual. Y V en el cómic es un anarquista. Que eso que en la película se lo quitaron, pero pues es muy buena, es muy recomendable. Y está en español, está disponible la edición con la máscara, muy bonita. Les recomiendo que la lean, del mismísimo Alan Moore. Está en español de España, está en español latino y está en español argentino. No, en argentino no. ¿Has visto esas parodias que hacen? Vamos a poner película doblada en español argentino. No les he visto. Hay algunos así. Búscala, está bastante divertida. Y bueno, mira qué raro. Ya bajó la lluvia. Sí. Justo cuando terminamos. No importa. Chingada. Chac o Tlaloc. Bueno, acá es Tlaloc, ¿no? Sí, aquí es Tlaloc. En el sureste es Chac. Órale, esa no me la sabía. ¿Sí, no sabías? No. Chac es el equivalente maya de Tlaloc. Por ejemplo, igual Cuculcán es el equivalente a Quetzalcóatl. Ajá. Sí, de hecho, ¿ves que aquí baja la serpiente emplumada en la pirámide? Sí. Allá en Yucatán baja la serpiente emplumada también en la pirámide de Chichén Itzá. Ok. ¿Sí te sabías esa? Sí, eso sí. De hecho, ese es el más famoso, ¿no? De todos. El Cuculcán, sí. Queda genial. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Vayan a Mérida. Si van a Mérida, se comen unos papazules por mí. Se despide desde la lluviosa Ciudad de México el Feo. Saludos desde el Estado de México y Uriel. Saludos a todos. ¿Ya empezó a llover por allá? Pues sí, ya tiene rato. ¿A poco no se escucha? Pues yo no lo escucho.
No, yo no lo escucho, esperemos que no se escuche tanto. Sí, empezó casi al mismo tiempo que ella. Ah, mira, está lloviendo por todos lados. Sí. Hay que sacar las botas de pollero para la lluvia. ¿Para qué? Yo sí tengo, yo ya estoy en mi casa, ya no pienso salir. Yo quiero salir por unas quesadillas, pero bueno. Nos vemos hasta el próximo programa. Saludos del Feo y Yodiel. Hasta la próxima. Adiós. So this is how liberty dies. With thunderous applause.